Primera de Samuel 20-23. Traducción en lenguaje actual. Jonatán ayuda a David. De Nayot, David se fue a donde estaba Jonatán, y le preguntó: ¿De qué maldad se me acusa? ¿En qué le he fallado a tu padre, para que quiera matarme? Nadie va a matarte, contestó Jonatán. Eso jamás pasará. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer, tenga o no importancia. ¿Tú crees que no me contaría algo así? Pero David insistió. Te juro por Dios y por ti mismo que puedo morir en cualquier momento. Tu padre sabe bien que tú y yo somos buenos amigos. Y seguramente habrá pensado, si se lo digo a Jonatán, haré que se ponga triste. Dime entonces qué quieres que haga, le respondió Jonatán. David le dijo: mañana se celebra la fiesta de la luna nueva. Se supone que yo debo comer con tu padre, pues es el rey. Te ruego que me dejes esconderme en el campo hasta pasado mañana. Si tu padre pregunta por mí, dile que tú me diste permiso de ir a Belén, que es mi pueblo, a celebrar la fiesta con mi familia. Si no se enoja, podré estar tranquilo. Pero si se enoja, puedes estar seguro de que quiere matarme. Tú y yo hemos hecho un pacto de amistad delante de Dios, por eso te ruego que me hagas un favor. Si hice algo malo, mátame tú mismo. Prefiero que lo hagas tú y no tu padre. Pero Jonatán le dijo: jamás haría yo tal cosa. Por el contrario, si llego a saber que mi padre quiere matarte, te lo diré de inmediato. David le preguntó: ¿cómo sabré entonces si tu padre quiere matarme? Y Jonatán le dijo: ven conmigo al campo. Una vez allí, Jonatán le dijo a David: te juro por el Dios de Israel, que pasado mañana, a esta misma hora, aquí mismo le preguntaré a mi padre qué piensa hacer contigo. Si todo está bien, te lo mandaré a decir. Pero si quiere matarte y no te lo digo, que Dios me castigue duramente si no te ayudo a escapar. Que Dios te cuide como cuidó a mi padre. Yo sé que Dios no dejará vivo a ninguno de tus enemigos. Pero tú, júrame que serás bueno conmigo, así como Dios ha sido bueno con nosotros. Júrame que no dejarás que me maten, ni que maten a toda mi familia. Que Dios castigue a todos tus enemigos. De este modo Jonatán renovó su pacto con David y su familia. Además, como amaba tanto a David, volvió a hacerle un juramento de amistad. Le dijo: mañana se celebra la fiesta de la luna nueva. Como no vas a estar presente, van a preguntar por ti. Así que vete al lugar donde te escondiste cuando empezaron estos problemas, y espérame pasado mañana cerca de la piedra de Esel. Yo voy a disparar algunas flechas hacia ese lugar, como si estuviera tirando al blanco, y mandaré a un muchacho para que las levante. Si me oyes decirle: tráeme las flechas, están aquí cerca, te juro por Dios que puedes volver tranquilo, pues eso quiere decir que no corres ningún peligro. Pero si me oyes gritarle: más allá, las flechas están más allá, huye, porque eso es lo que Dios quiere. Dios es testigo de que hemos hecho estas promesas. Entonces David fue a esconderse en el campo. Cuando empezó la fiesta de la luna nueva, el rey se sentó a comer junto a la pared, como siempre lo hacía. Jonatán se sentó enfrente del rey, y Abner se sentó a su lado. El lugar de David estaba vacío. Saúl no dijo nada ese día porque pensó: tal vez David no vino por no haber cumplido con los ritos para purificarse. Al día siguiente, que era el segundo día del mes, el lugar de David seguía vacío. Entonces Saúl le preguntó a su hijo Jonatán: ¿por qué David no vino a comer ni ayer ni hoy? Y Jonatán le respondió: David me rogó que le diera permiso de ir a Belén, porque su hermano lo mandó a llamar. David va a presentar la ofrenda anual en Belén, junto con su familia. Yo le di permiso. Por eso no vino a comer contigo. Saúl se enfureció contra Jonatán y le gritó: hijo de mala madre. Ya sabía que estabas del lado de David. ¡Qué vergüenza para ti y para tu madre! Mientras David viva, no podrás llegar a ser rey. Así que manda que me lo traigan, porque está condenado a muerte. Pero Jonatán le respondió: ¿y por qué ha de morir? ¿Qué mal ha hecho? En vez de responderle, Saúl le arrojó su lanza, con la intención de matarlo. Jonatán, por su parte,
se levantó de la mesa y ya no participó en la comida del segundo día de la fiesta. Estaba furioso y triste de que su padre hubiera ofendido a David. Fue así como Jonatán se dio cuenta de que su padre quería matar a David. Al día siguiente, Jonatán salió al campo en compañía de un muchacho, y se dirigió al lugar que le había dicho a David. Al llegar a ese lugar, le ordenó al muchacho: «Ve a recoger las flechas que voy a disparar». Mientras el muchacho corría a buscar una de las flechas, Jonatán disparó otra, la cual cayó más allá de donde estaba el muchacho. Jonatán le gritó: «Corre, no te detengas, que más allá hay otra flecha». Sin sospechar nada, el muchacho fue y recogió las flechas de Jonatán, pues solo David y él sabían lo que eso quería decir. Luego Jonatán le dio sus armas al muchacho y le ordenó: «Llévatelas a la casa». Cuando el muchacho se fue, David salió de su escondite y, de cara al suelo en señal de respeto, se inclinó 3 veces delante de Jonatán. Luego se abrazaron y lloraron mucho, aunque David lloraba más. Entonces Jonatán le dijo a David: «Vete en paz. Tú y yo hemos jurado por Dios que siempre seremos buenos amigos. Que Dios nos ayude, y que ayude a nuestras familias a cumplir este juramento». Dicho esto, Jonatán regresó a la ciudad. David huye de Saúl. Por su parte, David se fue a Nob, donde vivía el sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech vio a David, se puso nervioso y le preguntó: «¿Por qué vienes solo?». «Porque el rey me mandó a una misión especial y me pidió guardar el secreto», le contestó David. «Por eso es que ni mis hombres vienen conmigo. Con ellos debo encontrarme en otro lugar. Por cierto, tengo mucha hambre. ¿Podrías darme unas 5 piezas de pan, o lo que tengas?». «Solo tengo el pan que usamos en el santuario», le contestó el sacerdote. «Te lo puedo dar, siempre y cuando ni tú ni tus hombres hayan tenido relaciones sexuales». «No te preocupes», respondió David, «que ni siquiera cuando salimos a un viaje de rutina tenemos relaciones sexuales con nuestras esposas, mucho menos ahora». Como el sacerdote no tenía ninguna otra clase de pan, le dio a David el que se ofrendaba a Dios. Era el pan que acababan de quitar del altar para poner uno nuevo y caliente. David le dijo a Ahimelech: «¿Podrías prestarme alguna lanza o espada?». Fue tan urgente la orden del rey, que no alcancé a traer ningún arma conmigo. «No tengo más que la espada de Goliat», contestó el sacerdote. «Es la espada del filisteo que mataste en el valle de Elá. Está allí, envuelta en tela, detrás de mi chaleco sacerdotal. Puedes llevártela, si quieres». «Está muy bien», aceptó David. «Dámela». Ese día estaba en el santuario un edomita llamado Doeg, que era el jefe de los pastores de Saúl. David siguió huyendo de Saúl, y de allí se fue a Gat, que era una ciudad filistea. Cuando llegó allá, lo llevaron ante el rey Aquís, a quien sus consejeros le dijeron: «Este es David, el rey de esta tierra, de quien habla la canción: Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10,000». Cuando David supo esto, tuvo mucho miedo de que el rey Aquís fuera a hacerle daño. Entonces empezó a rasguñar los portones de la ciudad y a babear, como si estuviera loco. Aquís les reclamó a sus consejeros: «¿Para qué me trajeron a este loco? Ya tengo en mi palacio suficientes locos, como para que me traigan otro más». De Gat, David se fue a la cueva que está en Adulam. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo. Ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, eran gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder. De allí David se fue a una ciudad de Moab llamada Mizpah, y le pidió al rey de ese país: «Por favor, te ruego que dejes que mi padre y mi madre vivan aquí, en tu país, hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo». Fue así como los padres de David se quedaron con el rey de Moab todo el tiempo que David estuvo en su escondite. Cierto día, el profeta Gad fue a ver a David y le dijo: «No te quedes en tu escondite. Mejor vete a la tierra de Judá». Y David se fue al bosque de Eret. Saúl mata a los sacerdotes de Nob. Mientras tanto, Saúl estaba en el cerro de Gibea, sentado bajo la sombra de un árbol y rodeado de sus ayudantes. En la mano sostenía una lanza.
En cuanto Saúl supo dónde estaban David y sus hombres, les dijo a sus oficiales: Ustedes, los de la tribu de Benjamín, oigan bien lo que voy a decirles. ¿Por qué me han traicionado? Díganme si David les ha prometido darles campos y viñedos, o hacerlos jefes de su ejército. Si no lo ha hecho, ¿por qué nadie me advirtió que mi hijo se puso de parte de David y le ayudó a rebelarse contra mí? ¿Por qué nadie se preocupa por mí? En ese momento Doeg el edomita, que estaba entre los oficiales de Saúl, le dijo: Yo vi a David en Nob, cuando fue a ver a Ahimelech, el hijo de Ahitub. Allí Ahimelech le dio un mensaje de parte de Dios, le dio de comer, y también le entregó la espada de Goliat el filisteo. Entonces el rey mandó traer al sacerdote Ahimelech y a todos sus familiares, que también eran sacerdotes en Nob. Y Saúl le dijo a Ahimelech: Escúchame bien. Hable usted, su majestad, contestó Ahimelech. ¿Por qué me has traicionado, como lo hizo David? Preguntó Saúl. ¿Por qué le diste a David comida y una espada, y además le pediste a Dios que lo ayudara? David quiere acabar conmigo, y solo está esperando una oportunidad para hacerlo. Y Ahimelech le respondió: Pero si David es el más fiel de sus servidores, está casado con su hija, es jefe de sus guardias, y el hombre más apreciado en palacio. Esta no es la primera vez que yo consulto a Dios en cuanto a lo que David debe hacer. Además, yo no sabía nada de los problemas que él tiene con usted. Ni yo ni mi familia hemos traicionado a su majestad. Pero el rey le dijo: Eso no me importa. Tú y toda tu familia van a morir. Enseguida el rey les ordenó a sus guardias: Maten a los sacerdotes de Dios. Ellos sabían que David estaba huyendo de mí, y en vez de darme aviso le dieron protección. Pero como los guardias no se atrevieron a matar a los sacerdotes de Dios, el rey le ordenó a Doeg: Mátalos tú. Entonces Doeg, como no era israelita, mató ese día a 85 sacerdotes. Además, fue a la ciudad de Nob, donde vivían los sacerdotes, y mató a hombres, mujeres, niños y recién nacidos, y a todo el ganado. Sin embargo, uno de los hijos de Ahimelech, llamado Abiatar, pudo escapar y se fue a donde estaba David. Allí le contó cómo Saúl había mandado matar a los sacerdotes de Dios. Entonces David dijo: Ya sabía yo que Doeg el edomita le contaría a Saúl lo que vio ese día en el templo. Yo tengo la culpa de que hayan matado a toda tu familia, y ahora Saúl va a querer matarte también a ti. Pero no tengas miedo, que conmigo estarás seguro. David libera a la ciudad de Keilá. Los filisteos atacaron la ciudad de Keilá y se llevaron el trigo recién cosechado. Cuando David lo supo, le preguntó a Dios: ¿Debo ir a atacar a los filisteos? Y Dios le contestó: Ve y atácalos. Salva a la ciudad de Keilá. Sin embargo, los hombres que andaban con David le aconsejaron: No vayas. Si estando aquí en Judá, que es nuestra tierra, tenemos miedo, con mayor razón si vamos a Keilá y atacamos al ejército filisteo. David volvió a preguntarle a Dios si debía ir o no, y Dios le contestó: Ya te dije que vayas, pues yo te ayudaré a derrotar a los filisteos. David fue con sus hombres a Keilá y peleó contra los filisteos. Los venció y les quitó sus rebaños. Así salvó a la gente de Keilá. Cuando le informaron a Saúl que David estaba en Keilá, pensó: Dios me está ayudando a atrapar a David. Se ha metido en una ciudad que se cierra con portones y candados, y no va a poder escapar. Enseguida Saúl reunió a todo su ejército, y se puso en marcha hacia Keilá para capturar a David y a su gente. Pero Abiatar, el hijo del sacerdote Ahimelech, tenía un chaleco sacerdotal, que usaban los sacerdotes para conocer la voluntad de Dios. Lo había llevado consigo cuando huyó de Saúl y se unió a David en Keilá. Cuando David supo que otra vez Saúl quería matarlo, llamó a Abiatar y le pidió llevar el chaleco. Entonces David le consultó a Dios: Dios de Israel, sé que Saúl va a venir a Keilá, y que por mi culpa va a matar a toda la gente. Dime si esto es verdad. Es verdad, contestó Dios. Saúl vendrá. David volvió a consultar a Dios. ¿Y la gente de Keilá nos traicionará? Así es. Los traicionará, contestó Dios. Entonces David y sus 600 hombres se fueron de Keilá,
y empezaron a huir de un lado a otro. Cuando le informaron a Saúl que David se había ido de Keila, ya no atacó la ciudad. David se esconde en el desierto. Desde entonces David se escondía en las cuevas bien protegidas que había en el desierto de Sif. Y aunque Saúl lo buscaba todo el tiempo, Dios no dejaba que lo encontrara. Una vez David estaba en Ores, en el desierto de Sif, y llegó a saber que Saúl lo andaba buscando para matarlo. Pero Jonatán fue a Ores para ver a David, y lo animó a tener confianza en Dios. Le dijo: no tengas miedo. Mi padre no va a poder encontrarte. Además, hasta él sabe que tú vas a ser rey de Israel, y que yo seré menos importante que tú. Ese día renovaron su pacto de amistad delante de Dios. Después de eso, David se quedó en Ores y Jonatán regresó a su casa. En otra ocasión, algunas personas de Sif fueron a Gibea y le dijeron a Saúl: David está escondido en nuestra tierra, en las cuevas de Ores. Cuando su majestad quiera venir, se lo entregaremos. Está en el cerro de Aquilá, al sur del desierto. Que Dios los bendiga por tenerme compasión. Les dijo Saúl. Vayan y fíjense bien dónde está, pues me han dicho que es muy listo. Vean bien dónde se esconde, y regresen a decírmelo. Entonces yo iré con ustedes, si David está allí, lo atraparé, aunque tenga que buscarlo entre todas las familias de Judá. Aquellas personas regresaron a Sif, y Saúl y sus hombres se fueron tras ellas para buscar a David. David y su gente estaban al sur del desierto de Maón. Cuando David supo que Saúl lo buscaba, bajó a la roca que estaba en el desierto de Maón. Saúl supo dónde estaba David, y fue a perseguirlo. Por un lado del cerro iba Saúl, y por el otro iba David. Cuando Saúl y su ejército estaban a punto de alcanzar a David y a su gente, llegó un mensajero y le dijo a Saúl: regrese usted de inmediato, porque los filisteos nos están atacando. Saúl tuvo entonces que dejar de perseguir a David, y se fue a pelear contra los filisteos. Por eso a aquella roca se le conoce como la roca del escape. Después de eso, David se fue a vivir por un tiempo a las cuevas protegidas de En-Gadi.